Hola, ¿qué tal muchachos? Les habla Ángel Guatay. En este caso vamos a continuar con lo que vendría a ser la descripción de los circuitos RC. ¿Sí? Y dijimos la vez pasada que íbamos a nombrar lo que vendría a ser eh, el circuito puente de Wien. Así que vamos a seguir dándole, ¿no?, las descripciones necesarias para su comprensión. Ok. Entonces, en el video pasado habíamos especificado que en los osciladores RC existen tres que son importantes: el puente de Wien, el oscilador de corriente de fase y el oscilador de doble T, ¿no? Tenemos lo que es, estos osciladores llegaban aproximadamente a 1 MHz y vamos a hacer la descripción sobre el puente de Wien. Es un tipo de oscilador sinusoidal con realimentación. Es el oscilador de puente de Wien, ¿no? Una parte fundamental del oscilador de puente de Wien es un circuito de adelanto-atraso, como en el mostrado. Entonces, es un circuito de adelanto-atraso, ¿no? Esa es la parte importante de lo que es el oscilador puente de Wien. Entonces, vemos que el oscilador puente de Wien, el circuito está compuesto de dos resistencias, dos capacitores, las cuales se unen paralelamente a lo que es tierra. Ya hay un voltaje de entrada, un voltaje de salida, y en el voltaje de entrada pasa por una resistencia y luego pasa por el capacitor 2, ¿no? Luego pasa por el capacitor 1 en tierra y la resistencia paralela se conecta también a tierra. Entonces acá tenemos la curva de respuesta. Vemos que el voltaje, el voltaje de entrada se va a cero. Ya, este es el voltaje de salida, ¿no? Va a llegar a lo que es un tercio del voltaje de entrada y de nuevo baja, ¿no? Es lo que responde. Por ejemplo, esto quiere decir que si eh, el voltaje de entrada es cero, entonces el voltaje de salida es cero, ¿no? Supongamos que esto es 9, el voltaje de salida, ¿no? Porque acá estamos marcando el voltaje de salida, ¿no? O ya, supongamos que el voltaje de entrada es igual a, no sé, a 15 voltios. Entonces esto quiere decir que el voltaje de salida máximo en este recuadro, donde va a haber la frecuencia de respuesta de los capacitores, va a ser igual a 15 sobre 3. Entonces el voltaje de salida es igual a 5 voltios. 5 voltios sería el voltaje de salida, ¿no? Como pueden ver. Entonces esto es lo que nos quiere decir en sí la gráfica, ¿ya? En la figura ya forma parte del atraso del circuito R2 y RC, conforman la parte de adelanto. Entonces, esto es importante, ¿sí? El circuito R2 y C2 conforman la parte del adelanto, ¿no? Y el R1 y el C1 la parte del atraso. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Atraso, estos dos de acá generan el atraso, ¿sí? Y estos dos de acá generan el adelanto. Adelanto, adelanto. Y el atraso, atraso. Entonces tendré en cuenta eso, ¿no? Ya. En frecuencias bajas, el circuito de adelanto prevalece debido a la alta resistencia de C2. Escuchen, en frecuencias bajas, en frecuencias bajas, el circuito de adelanto prevalece. O sea, ¿quién prevalece? R2 y C2, ¿no? En frecuencias bajas, que son los que prevalecen, debido a la alta resistencia del capacitor 2, ¿no? Acá tenemos R2 y R2 y R2 y C2 son la parte de adelanto, ¿no?
Ya, entonces, a medida que se incrementa la frecuencia, ya, la impedancia en el capacitor 2 se reduce, lo que permite que el voltaje de salida se incremente, ¿ya? Eh, Esto es importante, el voltaje de salida se incrementa cuando ¿Por qué? Porque la frecuencia va a aumentar, la frecuencia una vez que aumente, ¿no? El voltaje de salida va a aumentar, ¿no? Ya que la impedancia del capacitor 2 se reduce, pues, ¿no? A ver, un momento. Esto lo vamos a ir viendo en un gráfico, ¿no? A una cierta frecuencia especificada, la respuesta del circuito de atraso se hace cargo y el valor decreciente de la impedancia del capacitor 1 reduce el voltaje de salida. O sea, es prácticamente lo que estamos viendo en lo de acá, ¿no? Lo que estamos viendo acá. A ver, ¿dónde estábamos? Ya. Ya, entonces, es lo que estamos viendo acá en ese cuadro de acá, ¿no? Esta es la impedancia, ¿sí? Entonces, a medida que, ¿cómo se llama? Que la frecuencia es baja, vamos a suponer, este es un cuadro de frecuencia y este es un cuadro del voltaje de salida, ¿ya? El voltaje de salida. Cuando la frecuencia es baja, ¿qué dice? Prácticamente el voltaje de salida debe ser bajo, ¿no? Por ejemplo, si hay una frecuencia, a ver, vamos a hacerlo al revés mejor para describirlo. ¿Sí? Vamos a desviar la frecuencia y este es el voltaje de salida, voltaje de salida. Supongamos que hay una frecuencia que está no sé, en 100 Hz. El voltaje de salida también va a ser bajo. También va a ser bajo. ¿Por qué? Por la alta resistencia del capacitor C1. Pero una vez que se aumenta la frecuencia, supongamos no sé, a 1 kHz, la impedancia, la impedancia del capacitor 2 va a ser menor, ¿no? Va a ser menor y esto permite que el voltaje de salida, entonces, que la impedancia del capacitor 1. Y eso va a permitir que el voltaje de salida incremente. Eso es lo que quiere decir. Es por eso que a bajas frecuencias el voltaje de salida es bajo. Pero a altas frecuencias vence la resistencia del capacitor 2 y aumenta lo que es el voltaje de salida, ¿no? Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces sigamos. Ya. A una cierta frecuencia específica, la respuesta del circuito de atraso se hace cargo. Eso quiere decir que si acá primaba el de adelanto, va a llegar a una frecuencia que es la frecuencia de recorte, perdón, la frecuencia de respuesta, porque la frecuencia de corte es cuando está en cero, ¿no? No, la frecuencia de respuesta, por eso dice, a una determinada frecuencia, esto va a hacer que baje la curva de nuevo. Es por eso que dice el valor, el valor, entonces de lo que es la fase de adelanto, va a ser que cuando la impedancia cuando se encarga lo que es el C2, el XC2, ¿no? Va a ser que, dependiendo de que sea su valor, va a aumentar. Va a aumentar el voltaje de salida. Ahora, una vez toma el control, lo que es el cuando llega a una determinada frecuencia o se le aplica una determinada frecuencia, va a tomar el control en lo que es el C1 y el R1, pues, ¿no? Entonces, ya, el atraso se va a hacer cargo porque ustedes saben que el R1 y el C1
se encarga de lo que es el atraso, ¿no? Y el valor entonces de la impedancia del C1 se reduce, decrece. Entonces lo que va a hacer eso, como va a trazar la onda, ya no va a subir, pues va a bajar, baja, baja la onda sinusoidal. Entonces es por eso que dice que reduce el voltaje de salida. La curva de respuesta del circuito de adelanto-atraso mostrado en lo que es la figura 16B. Acá está, adelanto hacia arriba, atraso hacia abajo. Y ahora por eso estamos viendo, ¿no? Y se indica en el voltaje de salida alcanza un pico a una frecuencia llamada frecuencia de resonancia. Ya, ok. Acá se me fue el nombre. Esto de acá es la frecuencia de resonancia. Esto es lo que va a alternar el fase y el desfase del circuito de puente de Wien, ¿no? Ya, entonces, esto indica lo que es la curva, la respuesta del circuito de adelante-atraso e indica que el voltaje de salida alcanzará un pico máximo a una determinada frecuencia que se llama frecuencia de resonancia. Esto de acá es importante, la frecuencia de resonancia. Alcanza esa determinada frecuencia y el valor de salida comienza a bajar. Y en ese punto la atenuación o el voltaje de salida del circuito, voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a un tercio. O sea, alcanza cuando alcanza este punto de acá, que es el punto máximo, con la frecuencia de resonancia, esto, esto es igual un tercio del voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Esto de acá hay que tenerlo en cuenta. También lo aprecian acá, pues, ¿no? Lo mandan, esto es igual al voltaje de salida, que es igual al voltaje de entrada, sobre 3. Y esto ocurre en la frecuencia FR, o la frecuencia de resonancia, en el máximo. Entonces, en el adelanto, primeramente prima lo que es eh, R2 y C2, que es el de adelanto, ¿no? Y luego llega la determinada frecuencia de resonancia, y en el desfase va a primar lo que es C1 y C2. ¿Por qué? Porque la impedancia de lo que es en el C1, porque toma control acá, se reduce, pues, ¿no? Y acá la impedancia se reduce, hace que suba. Y en la impedancia de atraso, cuando se reduce, hace que baje, pues, ¿no? Entonces, eso prácticamente es el funcionamiento de lo que es el circuito de Wien, ¿no? Y la fórmula para la frecuencia de resonancia también es derivando del apéndice B, o sea, la frecuencia de resonancia también vemos que es 1 sobre RC sobre 2pi, ¿no? Entonces, para resumir, el circuito de adelanto-atraso es el oscilador de puente de Wien, ¿no? Tiene una frecuencia de resonancia, a la cual el desfasamiento a través de un circuito es de 0 grados. Y la atenuación es un tercio. Atenuación, recuerden, atenuación es cuando la onda se decrementa, ¿sí? Entonces va a ser un tercio. A la determinada frecuencia, a una determinada frecuencia, que también llamada frecuencia de resonancia, es cuando se va a atenuar la onda, va a decrecer, ¿sí? Y por debajo de la frecuencia de resonancia, el circuito de adelanto domina. Y la de salida se adelanta a la entrada, por encima de la frecuencia, ¿no? El circuito de atraso denomina y el de salida se atrasa con respecto a la entrada. Dice, el circuito de adelanto de atraso se utiliza en el lazo de realimentación positiva de un circuito operacional. Ya.
como se muestra en lo que es la figura de acá. Entonces, el circuito básico, todo ese circuito de puente de Wien es lo que vamos a hacer la mezcla, ¿no? En si hacemos la mezcla. En lo que es 1PAN, que mayormente usamos el 741C de manera comercial, ¿sí? Y esto lo implementamos en lo que es el circuito. A ver un momento. Después vamos a ver lo que es el ejemplo, ¿sí? Entonces vamos terminando lo que son estos conceptos que son muy importantes, ¿ya? Circuito de adelanto atraso se utiliza en el lazo de realimentación positiva, ¿ya? Entonces esto quiere decir que todo lo que hemos visto acá, o esta parte de todo esto de acá, ¿sí? El R1, el C1, lo vamos a ver acá, miren. Que en este caso sería, recuerden, ¿no? ¿Cómo era el C2 con R4 y el C1 con R3? Todo este circuito es lo que vamos a ver, por eso dice, no. El circuito de adelanto de atraso se utiliza en el lazo de realimentación. ¿Cuál es el lazo de realimentación positiva? Este lazo de acá. Este lazo de acá gira. Sale del lazo positivo, por eso dice realimentación positiva. Va por la resistencia 3, tierra, tierra. Recuerden, ¿no? Recuerden. Entonces R3 va con C1 y C2 va con R4. Y esto va al voltaje de salida. Recuerden que también acá, bueno, acá va a haber un divisor de voltaje, ¿sí? Un divisor de voltaje. Y bueno, esto es a lo que llamamos el puente de Wien, ¿no? Este es el circuito de adelanto de atraso, y el circuito de puente Wien combina un divisor de voltaje y un circuito de adelanto de atraso. Entonces, esto es lo que sí en sí está combinando, pues, ¿no? La parte de acá, que es la del divisor de voltaje, esta parte, divisor, y la parte de acá, que es lo voy a colorear de otro, y la parte de acá, que esta es la de puente de Wien, ¿no? La de adelanto, atraso, adelanto y atraso. O sea, estas dos se suman y me genera el puente de Wien, ¿no? Entonces, en conclusión, el puente de Wien es una combinación de un divisor de voltaje más un circuito de adelanto de atraso, de adelanto, más un circuito de adelanto y atraso, ¿no? Entonces, acá tienen el circuito de adelanto y atraso, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que tiene una frecuencia de resonancia, y a determinada frecuencia de resonancia el voltaje de salida va a ser igual a un tercio del voltaje de entrada, pues, ¿no? El voltaje de resonancia se calcula mediante la fórmula y va a depender sobre los capacitores y la resistencia, ¿no? El tipo de capacitor y resistencia que tenga. A ver, seguimos. En el lazo, ya. Se utiliza un divisor en el lazo de realimentación negativa, que es lo que estábamos viendo acá, pues, ¿no? Realimentación negativa. Y esto va acá, pues. Divisor positivo R4, C1, C2. Recuerden que R3 va con C1, que eso denominan lo que es el atraso, y R4 va con C2, y estos denominan el adelanto. Puede ser que maree primero. Esto es como que va a marear un poco porque, bueno, el circuito ya no es el mismo, ¿no? Sino que ya hacen una combinación, pero sigue siendo las mismas características, las mismas funciones. Así que, normal.
R4, C2, esto me da el AD, adelanto. Dice el esquema del oscilador de puente de Young. Entonces, el circuito oscilador de puente de Wien puede ser considerado como una configuración de amplificador no inversor, con la señal de entrada realimentada desde la salida a través del circuito de adelanto y atraso, ¿no? Recuerda que el divisor de voltaje determina la ganancia en lazo cerrado del amplificador. Entonces, la ganancia en lazo cerrado es igual a 1 sobre B, que sería la atenuación. Y porque ustedes saben, ¿no? Que la ganancia de lazo cerrado, por lo que es A ver, un momento le hacemos el análisis. El circuito oscilador de puente Wien puede ser considerado como una configuración del amplificador no inversor. A ver, si recordamos, el amplificador no inversor estaba en la reanimación negativa, positiva, y esto iba a tierra, si no me equivoco. Esto iba a tierra, había un voltaje de entrada, una resistencia, y había otra resistencia en la cual este era el RF y el R1. Entonces nosotros sabíamos que acá había un voltaje de salida, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que el voltaje de entrada, hacíamos un divisor, decíamos que esto es cero, ¿no? Y hacíamos un divisor de voltaje es igual a cero. Y prácticamente decíamos que RF entre R1, eso me daba mi ganancia, ¿no? Mi ganancia del voltaje. Haciendo los cálculos respectivos, pero en sí esta es esto es por eso dice que esto es la aplicación, el resultado final, ¿no? Porque esto en sí es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, pero tú vas reemplazando a que es igual el voltaje de salida, que bueno, uniendo los nodos acá te va a dar a que es igual, ¿no? Que es el voltaje de salida sobre RF, ¿no? Y el otro que te va a dar el voltaje de entrada sobre el R1, y bueno, esas divisiones te van a dar justo la ganancia y te van a dar las divisiones correspondientes de RF y sobre R1, pues, ¿no? Ya. Entonces, a través de ese cálculo, bueno, si quieren ver cómo funciona esto en sí, tengo un video también de lo que es el, el amplificador operacional inversor, ¿no? Y ahí le explico detalladamente cómo funciona el procedimiento matemático, y es por eso que obtenemos esta fórmula de acá, pues, ¿no? Esta fórmula de acá. Ya, entonces, continuando, por eso dice que el libro, ¿no? Que puede ser considerado como un no inversor, con la señal de entrada realimentada desde la salida a través del circuito de adelante a atrás. Entonces, en ese circuito, en el puente de Wien, recuerden que la ganancia va a estar determinada por R1 más R2 sobre R2. Grabárselo, ¿no? R1 más R2 sobre 2. Pero ¿quién es R1 y quién es R2? Son las resistencias en el divisor de voltaje. Es por eso que dice que la ganancia, ¿no? del puente de Wien va a estar determinada por esas dos resistencias de divisor de voltaje, pues, ¿no? Ya. Para mostrar que el amplificador operacional está conectado a través de un circuito de puente, un brazo del puente es el circuito de adelanto y el otro es el de divisor de voltaje, lo que habíamos visto acá, pues, ¿no? Todos van a tierra, esto todo va a tierra, R3 y C2 están acá como tipo combinado, porque yo puedo hacer acá, y los mando a tierra los dos, que es lo que estamos haciendo acá. Esto también va a tierra, lo uno. Y esto recuerden que va al positivo, ¿no? Y esa también está yendo acá al positivo, C1, C2. Entonces prácticamente el C1 y el R4 allá, acá, están yendo a la misma salida que es del divisor, ¿no? De arriba. Es por eso que prácticamente lo unen acá, ¿no? Lo unen porque tienen la misma salida prácticamente,
pero recordando que uno va al positivo y el divisor va al negativo. El divisor de voltaje va al negativo y el circuito de adelanto y atraso va al positivo. Entonces esto de acá, ¿sí? Esto de acá, va, lo unen en el puente de Wien. Entonces, cuando ya vean un puente de Wien, ya, va, ubicar lo que es el circuito de divisor de voltaje y el otro es ubicar lo que es el circuito de adelanto y atraso, ¿no? A ver, condiciones de realimentación positiva para la oscilación. Como se sabe, para el circuito que produzca una salida sinusoidal sostenida, o sea, que se mantenga, el desfasamiento alrededor del lazo de realimentación tiene que ser positiva, debe ser cero, ¿no? De realimentación, el desfasamiento de realimentación positiva debe ser cero. Y la ganancia alrededor del lazo debe ser igual a la unidad. Estas son las condiciones de oscilación. La condición de desfasamiento cero se cumple cuando la frecuencia eh, es la frecuencia de resonancia, ¿no? Porque el desfasamiento a través del circuito de adelanto de atraso es cero y no hay inversión de la entrada no inversora. El amplificador operacional a la salida. Esto se muestra en la figura 16.8. Entonces, la ganancia en lazo cerrado va a ser 3. Recuerden que una cosa es la ganancia en lazo cerrado, ¿sí? Y otra cosa es la ganancia en el voltaje, ¿sí? A ver. Y entonces acá lo que calculábamos es la ganancia de lazo cerrado, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta en esta fórmula. R1 más R2 sobre R2. Ya, entonces tenemos acá R1, R2, en lo que es del divisor de voltaje. La realimentación, la ganancia de lazo cerrado que es igual a 3. La realimentación positiva de desfasamiento que es igual a 0, ¿no? La ganancia en lazo debe ser igual a un tercio, ¿no? La ganancia de lazo debe ser igual a 1. Es por eso que este es un tercio. Entonces, nosotros sabemos acá la ganancia, la ganancia en sí, para que no se produzca lo que es el desfasamiento y la oscilación continúe, esto de acá en el OPAN la ganancia tiene que ser 3 y esto está determinado por R2 y R1. Entonces, cuando tú sumas R1 más R2 sobre R3, esto tiene que dar aproximadamente 3, ¿sí? Una vez que esto da 3, entonces ustedes saben que en la entrada negativa es igual a un tercio para el desfasamiento. Entonces se multiplican los dos y mantienen lo que es igual a 1. Y esto me va a entender la oscilación. Entonces la condición de ganancia unitaria del lazo cerrado de la limitación se cumple cuando la condición de ganancia unitaria en el lazo cerrado se cumple cuando la ganancia en lazo cerrado es 3, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho que la condición, no confundir, por favor. Habíamos dicho que la condición de un oscilador es que su ganancia sea igual a 3. Sí, pero como este es un puente de Wien, ¿sí? La ganancia tiene, el enlazo cerrado tiene que ser igual a 3. ¿Por qué? Ya lo dije. Para que se multiplique con lo que es la atenuación, que esto vendría a ser su desfasamiento. Porque ustedes saben, pero no, ¿qué habíamos dicho? A ver, habíamos dicho que la ganancia de voltaje multiplicado por la atenuación me da la ganancia en lazo cerrado. Lazo cerrado. Si queremos un desfasamiento eh, en lo que es a ver, si queremos un desfasamiento en lo que es, a ver, habíamos dicho acá, ¿no? Ganancia en lazo cerrado es igual a un sobre B. Claro, lo que habíamos dicho acá es que la multiplicación, perdón. A ver, vamos a explicarlo con pinzas, ¿sí? Nosotros al principio habíamos dicho que la ganancia en lazo cerrado multiplicado por la atenuación, esto tiene que ser igual a 1.
¿verdad? Para que se cumpla lo que es la condición de oscilación. Entonces, mis muñequitos, a ver, para que se... Esto es lo que se hace acá, mira. Esto es lo que está acá. Entonces, la ganancia en lazo cerrado es igual a 1 sobre B. Entonces, para que se cumpla esta condición, la ganancia en lazo cerrado, o sea, para que se cumpla lo que es la oscilación, la ganancia en lazo cerrado va a estar determinada por los R1, R2 y acá es R2, ¿no? R1, R2. Entonces, esto de acá, esta división de acá me tiene que dar igual a 3. Y la atenuación, en lo que es en la frecuencia de resonancia, recuerden que me da a 1/3. Entonces es por eso que a la hora de dividirse, o a la hora de multiplicarse, acá me da 1, la ganancia en el circuito, ¿no? Es por eso que la ganancia en lazo cerrado tiene que ser 3, pues, ¿no? Se cumple cuando 1/3 de la atenuación del circuito de alto trazo, lo que hace que la ganancia total alrededor de la realimentación positiva sea igual a 1. Entonces, esto es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, se ilustra en la figura 16, 18b, que es lo de acá. Tenemos R1, ya es por ende que R1 tiene que ser igual a 2 veces R2. Entonces, si yo quiero hacer la fabricación del circuito, entonces yo tengo que tener muy en cuenta que si tengo un R1 que vale 1K, entonces el R2 va a valer 2K. Eso es lo que va a valer el R2, ¿sí? Y, ¿Y por qué? Pues obviamente porque queremos que sea 3, pues. O sea 3, mira. Nosotros queremos que sea 3. 1 más R2 sobre R2 es igual a 3. Entonces, ¿qué tengo? R1 es igual a 3 veces R2 menos R2. Y esto decimos que R1 es igual a 2 veces R2. Por lo tanto, R1 sobre R2 va a ser igual a 2K. Y el otro es 1K. De 2 a 1 la relación, ¿no? No me estoy refiriendo a la resistencia en ohmios, ¿no? Sino en proporcionalidad. 2K, 1K, ¿no? Y es por eso que el circuito acá tiene que ser R2. ¿Ok? Entonces, tenemos condiciones de inicio. El inicio, la balanza en lazo cerrado, el amplificador mismo debe ser... Ya, entonces, acá las condiciones de inicio, una vez que ya pasamos por todo esto, que es la ganancia, que el lazo cerrado, que va a estar determinado por el divisor de voltaje, ¿no? La atenuación tiene que ser 1/3, y la atenuación se ve con lo que es el voltaje de entrada, sobre 3 veces el voltaje de salida, sobre 3 veces, perdón, va a ser igual al voltaje de salida. Y eso se cumple cuando la frecuencia de resonancia, a una determinada frecuencia de resonancia, ¿no? Y va a generar lo que es una atenuación de 1/3. Y eso genera lo que es una ganancia de 1. Y es todo prácticamente un enrollo, ¿no? Lo hemos explicado acá. A ver, y ya terminamos con esta parte. Y el ejemplo para poder terminar con el video, ¿sí? Porque si no se va a hacer un poco larguito. Entonces, las condiciones de inicio, ya, entonces, mientras que en los osciladores, en conceptos básicos, habíamos dicho que las condiciones de inicio tienen que ser mayor que 1 para que inicie la oscilación e igual a 1 para que se mantenga, ¿sí? Entonces, acá ya no va a ser la oscilación, la ganancia igual a 1, sino igual a 3. Entonces, para que inicie la oscilación, tiene que ser mayor que 3. La ganancia en lazo cerrado tiene que ser mayor que 3, hasta que la señal de salida alcance un nivel deseado, ¿no? Que es lo que comienza así, comienza así, comienza así, y luego ¡fum! 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 Y se mantiene. Y acá es cuando ya, perdón, acá es cuando ya se mantiene la onda, se mantiene, inicia así, llega a un punto máximo
Y acá es cuando queremos que sea 3 para que ya se mantenga la onda, ¿no? La oscilación. Entonces es por eso que dice que acá tiene que ser al inicio mayor que 3 y luego igual a 3, ¿no? Para que se mantenga. Idealmente la ganancia del amplificador debe ser entonces reducirse a 3, de modo que la ganancia total alrededor del lazo sea 1. Y que la señal de salida permanezca al nivel deseado para que la oscilación se mantenga, ¿no? Esa es en la figura 16.9. Como lo que vemos acá, pues. Como lo que estamos viendo acá. Cuando es mayor que 3, cuando es mayor que 3, vemos que la onda va generándose. Una vez que alcanza ya el nivel deseado, ya tiene que ser igual a 3, ¿no? Prácticamente lo que hemos visto anteriormente, en los anteriores videos, pues. El oscilador de puente Wien con un autoinicio que utiliza, ya, entonces acá tenemos un problema, ¿sí? Porque acá tenemos que hacer que el circuito, o sea, el circuito sea mayor que 3, ¿no? Para que genere lo que es la oscilación. Pero como no podemos hacer eso, no podemos hacer eso porque eso es un caso ideal, un caso que todos quisiéramos, pero no se puede físicamente, pues, ¿no? Entonces lo que hacemos es agregar dos diodos. ¿En dónde lo agregamos? En el divisor de voltaje, obviamente, ¿no? En lo que es el R3. Y el R3 era, ¿recuerden cuál era el R3? El puente de Wien va conectado acá, ¿no? Entonces los diodos tienen que ir acá. Se le agregan los diodos para que inicie lo que es la oscilación paralelamente, ¿ya? De uno, de 2, de uno, de 2. Este es el divisor, entonces este es el divisor de voltaje, ¿sí? Divisor de voltaje. Acá va a estar el circuito de adelanto y atraso. Todo esto que va conectado también con el R3, recuerden, y esta es una determinada frecuencia de resonancia. Pero en este circuito de adelanto y atraso se le va a sumar el diodo 1 y el diodo 2, ¿para qué? Para que la oscilación sea, para que la oscilación inicie, sea mayor, la ganancia sea mayor o igual a 3 y, eh, y esto continúe, pues, ¿no? Continúe con la oscilación, se mantenga ya luego en 3. Cuando se aplica la alimentación de CD por primera vez, ambos diodos Zener aparezcan como si estuvieran abiertos. Esto se coloca R3 en serie con R1, por lo que la ganancia del lazo cerrado del amplificador se incrementa de la siguiente manera. Ya R1 es igual a R2, lo tenemos muy claro. Acá tenemos un R3. 3R2 más 3R3 sobre R2. Es igual a 3 más 3R3 sobre R2. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. En lo que es el divisor de voltaje, agregamos una resistencia R3, ¿ok? Con diodos paralelos inversos, ¿sí? Para, eh, para que se mantenga lo que es la oscilación, ¿no? Para dar inicio a la oscilación. Y luego se mantiene, ¿no? Con lo que es lo de acá. Y si el ruido de los transistores de encendido desarrolla una pequeña señal de realimentación positiva. El circuito de adelanto trazo permite que aparezca solo una señal con una frecuencia igual a una frecuencia de resonancia en fase en la salida no inversora. Esa señal de realimentación se amplifica y refuerza continuamente y el voltaje de salida se incrementa, pues, ¿no? Cuando la señal de salida alcanza el voltaje de ruptura Zener, los diodos Zener conducen y ponen efectivamente a R3 en cortocircuito. Esto reduce la ganancia en lazo cerrado del amplificador a 3. Entonces lo que hace prácticamente esto de acá es funcionar como un tipo switch, ¿no?
Primero primero lo que hace en sí es que los diodos Zener pasa por lo que es la resistencia. ¿Para qué? Para que genere más ganancia. Y una vez que ya está alimentado y el circuito de atraso lo refuerza, esto ya se ponen en corto, ponen a funcionar los diodos Zener, ponen en corto a R3 y una vez que ponen en corto a R3 pues ya ahora funciona R2 y R1 y la ganancia va a ser igual a 3 ahí pues, ¿no? En este punto la ganancia del lazo total es 1 y la señal de salida se nivela y la oscilación se mantiene, que es lo que queremos. Todos los métodos prácticos para estabilizar los osciladores con realimentación requieren que la ganancia sea auto-ajustable, pues, ¿no? Este requerimiento es una forma de controlar la ganancia automática, AGC, por sus siglas en inglés, ¿no? Los diodos Zener se parecen en la figura 1610, limitan la ganancia del comienzo de la no linealidad. En este caso la conducción Zener, aunque la realimentación Zener es sencilla, padece de la no linealidad, ¿no? De los diodos Zener que ocurre para controlar la ganancia. Es difícil obtener una forma de onda de salida no sinusoidal no distorsionada. En algunos diseños antiguos se utiliza una lámpara de tungsteno en el circuito de alimentación para lograr estabilidad. Un mejor método de controlar la ganancia utiliza un JFET, ¿no? Como resistor controlado por el voltaje en una trayectoria de realimentación negativa. Este método puede producir una excelente forma de onda sinusoidal estable. Un JFET que es un operador que opera con un BDS o cero que le hace la región ósmica, ¿no? Entonces lo recomendable acá es usar un JFET, un diodo JFET, perdón, un transitor JFET, ¿no? Pero en este caso, pues, para fines prácticos usamos lo que son diodos, ¿no? Diodos, ¿ok? Pero si quieren una onda mejor, pues ya saben, un transitor JFET y pues, a la hora de que conecten a su osciloscopio, ¿no? Y vean la onda de salida, pues va a ser mucho mejor. Pero acá en la teoría también sí se puede agregar el JFET, ¿no? Se agrega el JFET. Y a medida que si el voltaje de la compuerta se incrementa, la resistencia entre el drenaje y la fuente se incrementa, ¿no? Si el JFET se coloca en la trayectoria de realimentación negativa, se logra control de ganancia automático debido a esta resistencia controlada por voltaje. Un puente de Wien estabilizado con un JFET se muestra que es lo de acá, ¿sí? Acá tenemos el transitor ya colocado, que esto está en la realimentación negativa, ¿no? Con RF. Esto vendría a ser acá, entonces, para resaltar, lo de acá es mi circuito de adelanto y atraso, ¿sí? Ya, lo de ahí es mi circuito de adelanto de atraso, de adelanto y atraso. Acá lo que tenemos es a ver, acá lo que tenemos R3. Acá también hay otro circuito de adelanto y atraso. Y estos que están yendo a la negativa, ¿no? Pero obviamente esa es del circuito que está colocado. Y esto ya es divisor, ¿no? Vamos leyendo. Ya en el puente Wien, estabilizado con dos JFX se muestra en la figura ya los componentes, la resistencia del drenaje, el voltaje en la compuerta, la señal de salida. La compuerta está a 0 volt, lo que reduce la resistencia entre el drenaje y la fuente del valor mínimo. Con esta condición, la ganancia de lanzo es mayor que 1. Las oscilaciones se inician e incrementan con rapidez a una gran señal de salida. Las excursiones negativas de la señal de salida polarizan en directo a D1, lo que hace que el capacitor C3 se cargue a un voltaje negativo. Este voltaje incrementa la resistencia entre el drenaje y la fuente del JFET y reduce la ganancia y por ende la salida. Esta es una reglamentación negativa clásica en funciones. Con la selección apropiada de componentes, la ganancia puede ser estabilizada al nivel requerido. Ejemplo 16.1 ilustra un oscilador de puente de Wien, ¿no? Con JFET agregado. Ok. Entonces, vamos a dar un pequeño ejemplito, ¿no? Eh, Tenemos determinar la frecuencia de resonancia.
Para el oscilador puente Wien, la figura 1612, también calcula el valor de RF, suponiendo que la resistencia interna entre el drenaje y la fuente de RDS de JFET es de 500 ohmios, cuando las oscilaciones son estables, ¿no? Entonces acá ya tenemos lo que es el circuito, ¿no? A ver, esto es esto de acá es mi circuito de adelanto y atraso. Recuerden que eso está yendo a positivo. Y todo lo que va a negativo es mi divisor de voltaje, ¿no? Acá, ya, mi divisor de voltaje. Mi divisor de voltaje. Que es hacer con los diodos, los capacitores, ¿no? Para estabilización. Entonces, para el circuito de adelanto y atraso, R1, R2 es igual a, ya, R1, ¿dónde está R1? R1, lo de acá, ¿no? R1, R2 y R, a ver, R, ¿dónde está R? R1, R2 y R es igual a 10K, y C1, C2 es igual a, ya, R1, R2 es igual a R, ¿no? A ver, vamos a ver acá, ¿dónde está mi, ya, R? Ya R1 y R2 es igual a 10K, y C1 y C2 es igual a 0,1 microfaradios, ¿no? Picofaradios, perdón. No. Bueno, ahí vemos. Para el circuito de adelanto y atrás R1, R2, ya la frecuencia es, entonces, para, para calcular lo que es la frecuencia de resonancia, 1 sobre 2 pi RC. Entonces tenemos 1 sobre 2 pi, 10 kiloohmios multiplicado por 0,01 microfaradios. A ver, es micro, ¿no? A ver, deme un momento. Deme un momento. Porque a veces me da como que lag. A ver. Y claro, es microfaradios. El otro es sí, mala mía, mala mía. Mala mía, gente. Ya. Hay nano y hay pico, ¿no? Es microfaradios, sí. Error mío, error mío. Sigamos para no hacer largo el video. Ya, entonces dijimos que la frecuencia de corte, ya haciendo esos cálculos, ¿no? Vamos haciendo esos cálculos, calculadora, a comprobar que no miente acá. Tenemos 1, y ya tenemos este 2, 2 por pi. 10 kiloohmios es 10 a la menos 10 a la 3. Por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 3. Entonces eso sería por 10 por 0,1, 0,01 por... No, por no. Por pues, ¿no? 10 a la menos 3 que sería 0,001 que es 6,28 por ya. Y este es a la menos 1, ¿no? La menos 1. Ok.
Ya, calculen esto ya. Esto es igual a la frecuencia de resonancia, ¿sí? Entonces la ganancia en lazo cerrado debe ser 3. Para que la oscilación se mantenga, un amplificador inversor, la presión de la ganancia es la misma que un amplificador no inversor, ¿sí? La expresión por ganancia es la misma para que un amplificador no inversor. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el amplificador no inversor? Porque en mi canal están lo que es el amplificador inversor y el amplificador no inversor. ¿Sí? Esto de acá, la ganancia en lazo cerrado, debe ser igual a 3. ¿Esto por qué dice que es parecido a lo que es el no inversor? Fácil, porque cuando nosotros teníamos un OPAN no inversor, donde esta era la entrada negativa y esta la positiva, nosotros teníamos acá una señal con una resistencia, un voltaje de entrada, y esto iba a tierra, a tierra. Esto iba a tierra, si no me equivoco, y a ver, la cosa es que cuando hacíamos la deducción matemática, acá tenemos, acá está, a ver, en mi no inversor, a ver, había claro, una señal de entrada acá, acá no había resistencia, ¿no? Pero si hubiera resistencia, pues igualito. Entonces teníamos una señal de entrada acá, acá otra R, como lo pueden ver acá, ¿sí? Y esto, haciendo los cálculos respectivos, me daba que el voltaje de salida igual al voltaje de entrada multiplicado por 1 más RF sobre R1. Que bueno, esa es la ganancia acá. Entonces la ganancia acá me daba 1 más RF sobre R1. Es lo que me quiere decir acá, ¿no? Por eso dice que hace referencia, ¿no? Al OPAM no inversor. R1 se compone de R3, el resistor de la fuente, sustituyendo RDS. Sería RF sobre R3 más RDS en la fuente, ¿no? Entonces, ¿dónde está? A ver, ¿cuál tenía que ser igual a 3? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuál tenía que ser igual a 3? La del divisor, ¿no? La del divisor. RF. Ok, RF lo tenemos acá. Y R3 y RDS. Entonces lo que nos piden hallar acá, y el R3 y el RDF, ¿dónde está? A ver, RF acá. Este es mi divisor. R3 y RDS. Recordamos y reflejamos ya, sustituyendo, ¿no? Esto tiene que ser igual a... En sí, lo que nos piden hallar es lo que es el resistor, ¿no? Ya recordamos que la frecuencia está determinada a 1.59 kHz, ¿no? Ah, me faltó eso. Por eso no. Ok. RI se compone de R3 en el resistor de la fuente y RS sustituyendo. Entonces, RF, para hallar, yo podía hallar RF. Entonces mando a otro lado, lo mando al otro lado, ¿no? Menos. Y RI se compone de R3 más RDS. ¿Qué es RDS? Ah, ya. También se calcula suponiendo que la resistencia entre el drenaje y la fuente RDS del JG es de 500. La resistencia del drenaje y la fuente RDS del JFET es de 500. O sea, prácticamente acá va a haber otra resistencia, ¿no? Es por eso que sale acá los 500 RDS. Entonces, si se compone de R3,
el resistor y RS sustituyendo, entonces la ganancia, el voltaje, lo paso a restar y lo multiplico y me queda RF, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Entonces acá tenemos 3 menos 1, ya por 2, que es igual a 1K, que es lo que vale R3, 1K, 1K o 10K. Ah, no, es 1K, ¿no? Sí, es 1K, es 1K, es 1K. 1K más 500. Entonces la resistencia en RF tiene que ser 3K. ¿Qué le sucede a las oscilaciones si el valor de RF es demasiado alto? ¿Qué pasa si es demasiado bajo? Entonces, si es demasiado alto, eh, ya, por lógica, ¿no? Si es demasiado bajo, que R1, entonces no va a llegar a 3. Y si es demasiado alto, va a iniciar la oscilación, pero se va a saturar, ¿no? Va a haber una saturación. Entonces, acá tenemos las conclusiones y ya saben cómo identificar lo que es un puente de Wien, ¿no? Que está compuesto de un circuito de atraso y adelanto más un divisor de voltaje. Esto posteriormente se le agrega un Zener para fines prácticos en las cuales pues se cumpla la inicialización de la oscilación, que esto se permite con lo que son dos diodos, ¿no? Colocándolos en paralelo con la resistencia, con una tercera resistencia, ¿sí? Entonces donde la ganancia es A3 más R3 más R2. Y, y lo otro, y la otra condición que sería cuando le agregamos un JFET, que sería para mejorar lo que es la señalización. Recordar que el JFET tiene un RDS, la resistencia, que es, bueno, si quieren saber de dónde sale, lean lo que es la teoría del JFET, ¿no? Y, y en sí, acá hay una resistencia RDS, se hacen los cálculos posteriores, porque primero nos dicen determinar la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es lo más fácil de hallar, ¿no? Entonces acá lo único que teníamos que hallar era el RF, ¿no? Que eso se hace con la resistencia RDS, R3, porque está también en el divisor de voltaje. Hacemos los cálculos correspondientes de la ganancia, que eso viene de lo que es la ganancia del voltaje, y ya sabemos que es 3K, ¿no? El oscilador de corriente. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí el video y vamos a pasar con lo que es el oscilador de corriente de fases. Se vienen videos en los cuales vamos a terminar ya con el oscilador de corriente de fase y el doble T, pues, ¿no? Y vamos a ver también lo que es ejercicios. Entonces, hasta aquí lo dejo el video. Cuídense y gracias.